Cuidado, tiro al blanco. El Código Penal aprobado en el Senado e introducido, repito, en la Cámara Baja, donde se apoyó en primera lectura, que no fue lectura, es definitivamente un código venal. Para esa especie de festejo de los obispos, de anuncio de sus horas de oración, escogieron el escenario más apropiado para abrazar las ideas conservadoras, ultraconservadoras. Fue la visita a la casa del cardenal retirado López Rodríguez, símbolo del reaccionarismo eclesial, del uso de la religión para acompañar y defender un poder opresor, sustentador de múltiples injusticias y desigualdades. Se trató de un abrazo simbólico con el prelado católico que en la historia reciente del país siempre condenó la indignación popular frente al crimen y las injusticias, que le hizo el juego a Balaguer y también a los gobernantes durante la gestión del PRD y del PLD, ambos partidos ya sensiblemente degradados por el neoliberalismo y la corrupción. Y llegó al colmo en la época de Balaguer de llamar chusma al pueblo que estaba en rebeldía justiciera. Repito, yo no sé si esa decisión fue adoptada por mayoría o por unanimidad. Sí sé que además de torpe, manda una señal ominosa de reafirmación ultraconservadora de la alta jerarquía católica. Una señal de resistencia al mínimo avance en el seno de la Iglesia, reñida con el sentir de la Iglesia de base y con la opción por la justicia y la solidaridad humana. Y uno se pregunta, ¿qué pensará el Papa Francisco de ese proceder de la Conferencia del Episcopado Dominicano, que más allá del difícil manejo del tema aborto al interior de la Iglesia, luce contraria a no pocas de sus prédicas y a sus intenciones de reformar el catolicismo? La cúpula de la Curia Católica Dominicana se presenta predominantemente pétrea, rígida, insensible en cuestiones cruciales, no así sus comunidades de base. Y lo dice alguien que respeta las creencias religiosas, que tiene amigos y amigas en el seno de la Iglesia Católica y de otras iglesias, pero sobre todo de la Iglesia Católica, históricamente. Sectores de la Iglesia, sacerdotes que me han brindado solidaridad para salvar mi vida. Bueno, esa alta jerarquía se está colocando hoy al lado de Rogelio Henao. Y dije quién era Rogelio Henao y quién es. Al lado del cardenal, acompañando la reproducción de la cultura trujillista, balaguerista en tiempos de Abinader. Esto es muy grave. Grave en sí mismo y peor si se tienen en cuenta los factores en marcha. Casi todas las sectas evangélicas, muchas de ellas manipuladas desde Estados Unidos, convertidas en negocio de pastores,
han acentuado la orientación dogmática fundamentalista sobre esos temas, tanto de cara al Código Penal como a todas las fuentes ideológicas del neofascismo continental: machismo, racismo, xenofobia, adultocentrismo, xenofobia, odio hacia los migrantes, adultocentrismo, dictadura de los adultos, homofobia, rechazo a los de otra orientación sexual y proimperialismo. Todos los partidos del sistema tradicional se están convirtiendo en terreno para la fusión de la religión con la política y la política con la religión. Y le están haciendo el juego a eso de los dos lados, las cúpulas de los dos lados. Pasa lo mismo con el Estado, su sistema educativo y sus entidades culturales, bajo presión de entidades como la Iglesia Católica institucional. No estoy culpando a toda la Iglesia Católica. Como Batalla de la Fe, como el Congreso de Iglesias Evangélicas, este gobierno empresarial y neocolonial de Abinader y las cúpulas de la derecha y las ultraderechas políticas, también las élites sociales, han abierto las compuertas del Estado hacia su conversión en un Estado confesional religioso, negador del laicismo y de la diversidad cultural. Al concordato con la Iglesia Católica, que debía haberse derogado, porque la privilegia además, y además establece el puente de religión-Estado, no para respetarse, sino para que el Estado asuma a la Iglesia Católica como religión oficial. A ese concordato se le agregan otros concordatos no formales que operan de hecho en favor de un amplio espectro evangélico y sobre todo de las corrientes más fuertes, como Batalla de la Fe. Esto presiona al catolicismo, lo presiona también, y suma más presión fundamentalista en sentido inverso al quehacer científico y al ejercicio de derechos fundamentales, sobre todo en la enorme franja femenina de niños, niñas y adolescentes de la sociedad. Tanto poder ideológico, tanto apoyo y facilidades en medio de tanta corrupción política y empresarial han potenciado el negocio del abuso sexual en sectas controladas por pastores caudillos y también en parroquias y centros de enseñanza católica bajo curas inescrupulosos. La pedofilia tiene rienda suelta y el nuevo código exime de responsabilidad penal a las iglesias. Ahí hay un tema. Eso también es motivo de sus apoyos. Aceptar ese privilegio perverso devela la podredumbre en la esfera de los mandamás. Todo lo demás es caldo de cultivo de las nuevas modalidades de fascismo, fenómeno muy propio de la decadencia de la civilización capitalista, de la civilización burguesa. Vamos a pausar y volvemos ahora con otro tema. Cuidado, cuidado. Tiro